Bueno, buenos días con todos, bienvenidos a nuestra clase de hoy. Bueno, vamos a comenzar con lo de ahora, ¿no? En pantalla, compartimos. Pequeño esto. Me supongo están viendo la pizarra, me confirman, por favor. Sí, sí se ve. Gracias. Bien. Muchachos, entonces la clase pasada estuvimos hablando de lo que son los famosos márgenes de estabilidad, el margen de fase y el margen de ganancia, a manera de remember, ¿verdad? De recuerdo de este esquema. Aquí estamos, los llamamos nosotros los márgenes de estabilidad. Y el concepto fundamental cuando yo hablo de margen de estabilidad es diferenciar de que la estabilidad puede medirse en forma absoluta o en forma relativa. Absoluta quiere decir sí o no es estable y relativa es como que una medida de qué tan estable está. Entonces, en esa métrica o en esa intención de querer medir si un sistema es más o menos estable que otro, se definieron la semana pasada, o la clase pasada, perdón, lo que son el margen de ganancia y el margen de fase. Y básicamente, para hablar claro, ¿verdad? Nosotros habíamos dicho que el umbral de estabilidad, ¿se acuerdan, muchachos? ¿No? ¿Cuál es el umbral de estabilidad según Nyquist? El punto de coordenadas menos 1, 0, o sea, magnitud igual a 1 y fase igual que 180. 180, ¿verdad? Mejor para que no se confundan las letras, escribámoslo así, ¿no? Es 1 con fases más o menos 180, ustedes saben que es lo mismo. Y entonces es como el teorema de superposición, más o menos, esto del margen de estabilidad. Son dos. Como son dos coordenadas las que se deben cumplir para que la estabilidad se dé o no se dé, magnitud 1 y fase 180, lo que vamos a hacer es fijar la una y ver qué tanto le falta a la otra para llegar al umbral. Sí me entienden, sí me explico con ese concepto, ¿no? Yo sé que si toco, y todo esto fue justo cuando hicimos el diagrama de Nyquist, ¿no? O sea, la estabilidad relativa está inspirada en Nyquist, aquí. Todo dependía si se incluía o no se incluía el punto menos 1, ¿verdad? Si lo incluía decíamos que no era estable y si estaba fuera decíamos que sí era estable, ¿se acuerdan? Entonces todo dependía de este puntito, ¿verdad? Si el puntito estaba más lejos del punto menos 1, entonces era estable, ¿verdad? Era estable, pero una medida de qué tan lejos estaba del punto menos 1 me diría si un sistema es más o menos estable. Y en esa onda es que definimos a los márgenes de estabilidad. Entonces, por ejemplo, el margen de ganancia es cuánta ganancia se requiere si la fase, cuánta ganancia se requiere para llegar a 1, o sea, 0 decibeles, si la fase es 180. Y por otro lado, el margen de fase es cuánta fase se requiere si la magnitud es 1. Entonces, lo mostramos gráficamente en la clase pasada, ¿verdad? Pero lo que más quiero yo, acuérdense, MG y FIM es la definición de margen de fase. Lo que yo más quería era hacer énfasis a esto, ¿verdad? ¿Cómo se calcula los márgenes de fase a partir de un diagrama de Bode? Sí, bueno, nosotros hicimos de hecho este ejercicio que está por aquí, me parece. O hicimos otro. Hicimos otro que a la final lo puedo abrir, que es de la clase pasada, ¿no? Está la clase pasada. Hicimos este ejercicio la clase pasada, muchachos, donde decíamos, ¿qué tal si G de S es S sobre S más 1, S más 3 más 1, ¿verdad? Y nosotros decíamos, si la ganancia acá es 1, esto lo dijimos la semana pasada, si la ganancia acá es 1, calculamos este punto de intersección, y ese punto de intersección nos salió menos 0,25, por lo tanto el sistema era estable, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cuánto es el margen de ganancia? Y como el margen de ganancia es un factor multiplicativo, nosotros decimos que la ganancia actual por el margen de ganancia es 1, es decir, ¿qué es matemáticamente hablando MG? ¿Por cuánto debo multiplicar a la ganancia actual para que el sistema llegue a 1? Si por supuesto la fase es 180 grados. Lo hicimos matemáticamente y nos salió alrededor de 12 decibeles. Ahora, nosotros lo queremos hacer como lo vamos a poder hacer más fácilmente, que es con los diagramas de Bode. Con los diagramas de Bode la cosa ya lo mostramos en la clase pasada. Por ejemplo, si quiero medir el margen de ganancia, lo que tengo que hacer, muchachos, es intersectar la fase con ¿cuánto, muchachos? Intersecto el diagrama de fase ¿con quién? ¿Con quién lo intersecto, muchachos? ¿Con fase igual cuánto?
Menos 180. 80. Exploro hacia arriba y ¿qué es lo que veo? ¿Cuánta magnitud le falta o está por debajo de los 0 decibeles? ¿Por qué 0 decibeles, muchachos? ¿Por qué 0 decibeles? Ya se olvidaron tan rápido. Hace un Porque par es de equivalente a 1. Porque 0 decibeles es ganancia igual a 1, ¿verdad? Entonces, para sacar el margen de ganancia, necesito ya hecho los diagramas de Bode. El diagrama de Bode de fase lo intersecto con 180, me llevo ese punto hacia arriba y veo cuánta magnitud le falta o está por debajo de los 0 decibeles. Y en forma análoga, muchachos, ¿cómo se saca el margen de fase? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Cómo se saca el margen de fase? Es un jueguito de superposición. ¿Cómo se saca el margen de fase? A la curva de magnitud, ¿qué? La intersecta es el eje. Sí, pero En porque cero, ese en eje cero es 0 decibeles. decibeles, ¿verdad? Ajá, en Porque es 0 0 decibeles. decibeles. ¿Y de ahí qué hago? Proyecto hasta abajo y ve cuánta fase le falta. Para 180. Es bien simple, muchachos. Es súper simple, ¿verdad? Es un jueguito de superposición. Sabiendo que las coordenadas mágicas son 1, 180, que en decibeles es 0 decibeles y 180. Congelo una coordenada y veo en el otro diagrama cuánto le falta para la otra coordenada. Si es ganancia, es margen de ganancia. Si es fase, es margen de fase. Algo que es súper importante, muchachos, que ya lo dije en la clase pasada, para que el sistema sea estable y los márgenes, por ende, sean positivos, el margen de ganancia se mide por debajo de 0 decibeles y el margen de fase se mide por encima de 180. Si esto no se cumple, uno de los márgenes es negativo y por lo tanto, de partida, el sistema es inestable. Entonces, muchachos, vamos a hacer ahora un ejercicio y por eso es el diagrama que les había pedido que, ay, yo no lo tengo aquí, que va. Entonces, el ejemplo que vamos a hacer es el siguiente. De hecho, es el mismo ejemplo. Si G de S es igual a 1 sobre S, S más 1, S sobre 3 más 1, ¿verdad, muchachos? Lo que me piden en este ejercicio es hallar márgenes de fase y ganancia usando diagramas de Bode. ¿Sí, muchachos? Entonces, muchachos, como les anuncié, aquí es donde tengo que ver si que lo tengo. Vamos a ver si lo tengo o no lo tengo. Creo que no lo tengo. A ver si puedo conseguir uno rápido de clases pasadas. Duplicar. Y luego mover los sistemas de control clase. Clases. Y ahí está. Pequeño. Bueno, ahí está el diagrama limpio. Muchachos, este diagrama que está aquí es que se lo dejé en aula virtual, por si acaso quieren saber dónde está. Si ustedes se van a módulos en su aula virtual, ¿verdad?
Creo que el aula le voy a poner la vista de estudiante para que ustedes lo vean allí. Vista de estudiante. Muchachos, ustedes se van a módulos. Aquí este es su aula virtual. Y se van aquí, cuando entran a módulos, a lo último. Ahí yo les he dejado unos archivos. Cuando lo penúltimo, aquí. Dice tablas de diagramas de Bode Nyquist. Esto les prometí la semana pasada, la clase pasada, que es un resumen donde están un montón de diagramas de Nyquist, ¿se acuerdan? Ahí está ese diagrama que les prometí. Y ahorita con este que está aquí es el que voy a trabajar ahorita, que se llama diagrama para margen. ¿Ok, muchachos? ¿Sí? Diagrama para margen. Abandonar la vista de estudiantes. Ese archivo diagrama para margen es el que les estoy mostrando por acá, ¿no? Ok, entonces a ver, muchachos, volviendo a lo que yo tengo que estar aquí, ¿verdad? Lo primero que ustedes van a hacer es que van a obtener los diagramas de Bode de esa función, G de S igual a 1 sobre S más 1, S sobre 3 más 1, tal como lo hicimos hace un par de clases, ¿verdad? Sacando el efecto de la magnitud, de cada polo, de cada cero. ¿Sí, muchachos? Y, como les decía, para ahorrarles tiempo en este caso, este que está aquí es el diagrama resultante. Es decir, van a tener un diagrama de magnitud y un diagrama de fase. Bueno, entonces, quiere decir, lo voy a poner aquí de negrito, que cuando lo grafiquen, ¿verdad? Ustedes van a tener, para que me quede parecido, magnitud, pero más o menos. Esta es la magnitud en decibeles. Y veo que la fase va de menos 90 a menos 270. Epa. Menos esta es la fase en grados. De acá arriba era la magnitud en decibeles. Ya está. Y por supuesto, todos ellos graficados con respecto al logaritmo de 1. Muchachos, supongamos que eso es lo que les sale, ¿verdad? Y ahí es donde yo los quería poner a practicar. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se mide? Déjenme estirar un poquito. ¿Cómo se mediría el margen de fase y el margen de ganancia, muchachos? A ver si me entendió. ¿Cómo se mediría el margen de fase y el margen de ganancia? Muchachos. Vamos primero con el margen de fase. ¿Cómo medirían ustedes el margen de fase? Trazo la línea en W igual a 0. No en W igual a 0, sino en qué. En magnitud 0 decibeles. En magnitud 0 decibeles. ¿Sí? Sí estamos, ¿no, muchachos? Coges esa línea y ¿qué? ¿Y la qué, muchachos? La largo hasta que corte con el de fase. Que corte con Y- menos 180 grados, ¿verdad? Y justamente esa distancia que está por arriba de menos 180 grados es el ¿qué? El margen de fase. Está fácil, ¿verdad, muchachos? Sí, está claro, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Cortan la línea donde magnitud llega a 0 decibeles, prolongan la línea hacia el diagrama de fase y miden cuántos grados está por arriba de 180. Si está por arriba, el margen de fase es positivo. Si está por debajo, el margen de fase es negativo. Y aquí voy a tener que hacer un truco también para que funcione mejor. No, está bien. Sí, está bien. Ya. A ver, entonces vamos al diagrama, a la hora de la verdad, ¿no?
a la hora de la verdad. Y voy a usar ese mismo color verde que estaba usando acá. Entonces, muchachos, fíjense ustedes. Ahí está mi línea, creo que está clarito, mi línea de 0 decibeles, ¿no, muchachos? Y entonces mi intersección con 0 decibeles de este diagrama feito que yo he hecho está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que yo hago es ver con mi línea, ¿verdad? Y ahora prolongo esa intersección de encontrar ese corte con fase, ¿verdad, muchachos? Y yo sé que esto que está aquí será el ¿qué? El margen de fase. Vamos a medirlo. En esta escala que yo he cogido, ¿verdad? Si aquí es 0 menos 90, aquí es menos 45, quiere decir que cada rayita es ¿cuánto? Cada cuadrito de estos es ¿cuánto grado? Cada cuadrito pequeño. Son 5, 9, ¿no? 9 grados. 9 grados. Con esa resolución que tengo, y obvio todo depende de la resolución, alrededor de 2.4 cuadritos, ¿verdad? 2.4 cuadritos por 9, ¿cuánto me da? Todo esto depende de la resolución del gráfico, ¿no? Mientras más cuadritos le pongan, más preciso será. ¿Cuánto les da? ¿Quién lo escribo aquí? Margen de fase es alrededor de 21.6 grados. ¿Sí, muchachos? Porque son como 2.7, ¿no? 1, 2.4 cuadritos, ¿no? Más o menos, porque no es la mitad, es un poco menos de la mitad. A 9 grados por cuadrito, el margen de fase es 21.6. ¿Me siguen, muchachos? Sí. Entonces, déjenme ponerle aquí lo que estoy diciendo para que usted después cuando revise esto no diga, ¿y el profesor de dónde sacó esto? Entonces, del diagrama de Bode, yo digo que el margen de fase, el FIM, es 21.6 grados. Aquí les pongo alrededor de 2.4 divisiones, ¿no? ¿Sí? Para que se acuerden, ¿no? Ahora, conceptualmente, ¿cómo saco el margen de ganancia? ¿Cómo saco el margen de ganancia conceptual, muchachos? Busco. ¿Qué es esto que estoy marcando? Busco cuando el diagrama de fase se intersecte con ¿quién? Con menos 180. Menos 180. Vengo y prolongo esa línea hacia el de magnitud. ¿Y qué es el margen de ganancia, muchachos? Margen de ganancia sería cuánto le falta a la curva de magnitud para llegar a los 0 decibeles. O sea, es lo inverso, ¿no? Intersecto con 180, prolongo hacia la magnitud y veo cuánto le falta para llegar a los 0 decibeles. Margen de ganancia positivo se mide por debajo de los 0 decibeles. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo con la definición conceptual, muchachos? Entonces, a ver, ¿qué hago en el bode? ¿Qué hago en el bode, muchachos? Aquí está la línea de 180, ¿no? ¿Qué hago? Esta es la línea de 180. ¿Qué hago? Prolongarla hacia arriba. El corte. Veo la intersección con el diagrama de fase con 180 que está aproximadamente aquí, ¿verdad, muchachos? Ahí está la intersección del diagrama de fase con menos 180. Esa línea vengo y mi reglita la prolongo, ¿verdad? En este caso hacia arriba, ¿no? ¿Verdad? Y lo que veo es esto que está aquí, ¿verdad? ¿Cuánto tiene él por debajo de la línea de 0 decibeles? Y eso será el margen de ganancia. ¿Sí, muchachos? Ahora, veamos así mismo las escalas, ¿no? Aquí 20 decibeles son 10 rayitas, es decir, 10 decibeles son 5 rayitas, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Es decir, que cada rayita, cada cuadrito es ¿cuántos decibeles? 2. 2, ¿verdad? ¿Cuántas rayitas tengo para mi margen de ganancia? Tengo 1, 2, 3, 4, 5.1 rayitas más o menos, ¿no? ¿Sí, muchachos? 5.1 rayitas más o menos. 5.1 puntos por 2 me da alrededor de
10.2 decibeles. 5. Estoy diciendo, ¿por qué dije 5.1? Estoy mal, ¿no? ¿Cuánto le pondrían ustedes? No es 5.1. Es 10. 5.4 más o menos, porque no llega, está un poquito antes de la mitad de las rayitas, ¿no? Verán que aquí es un poquito relativo por la resolución. 5.4 por 2 sería 10.8 decibeles. Esto lo voy a anotar aquí. Margen de ganancia va a ser igual a 10.8 decibeles, que son 5.4 divisiones, 5.4 rayas, ¿no? Como quieran llamarlo. 5.4 rayas, divisiones, que son, esas divisiones son de a 2 decibeles por división. Muchachos, no sé si ustedes se acuerdan, aquí está la Profe, pizarra de la clase pasada, ya te escuché. supongo que hay un método analítico para esto. Ya lo vimos la clase pasada, según el método analítico nos salió 12.041 decibeles. Y solo lo puedo hacer para el margen de ganancia, para el margen de fase es una ecuación no lineal, o sea, no hay método analítico. Todo esto lo dijimos la clase pasada, ¿te acuerdas? Esta es la pizarra de la clase pasada. Para el margen de fase no puedo, porque, o sea, sí, o sea, puedo, es una ecuación, pero es una ecuación no lineal, porque es la ecuación de fase igualada a 180. El margen de ganancia, en algunos casos puedo, ¿verdad? Porque lo puedo igualar a 1 decibel, pero en otros puede ser complejo también. Por lo tanto, el método favorito para obtener los márgenes de fase y márgenes de ganancia es este, el diagrama de Bode. ¿Sí? Claro, con la ayuda computacional de MATLAB podemos sacarlo a partir del diagrama de Bode con mayor precisión todavía. Pero este es el método que ustedes necesitan saber, porque con este vamos a hacer los compensadores ya desde hoy día. Y para los compensadores necesitamos medir margen de fase y margen de ganancia a partir del diagrama de Bode. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Preguntas? Aquí, en la diapositiva, les dejo otro ejercicio resuelto de medición de márgenes de fase. Miren, está en la diapositiva esta planta que ustedes ven aquí, con un valor de K igual a 200. Aquí están las gráficas de Bode asintóticas. También aquí yo les he dejado la solución. Y fíjense que es el mismo tema, ¿no? Para sacar margen de fase, lo que hago es que intersecto la recta con 0 decibeles. Aquí está 0 decibeles. Me lo llevo hacia abajo y veo cuánto le falta para llegar a 180 en el margen de fase. Y en cambio, para hallar el margen de ganancia, intersecto con 180, me lo llevo para arriba y veo cuánto le falta para llegar a 0 decibeles y ese es el margen de ganancia. Entonces, por favor, ahí les queda un ejercicio adicional resuelto para que ustedes practiquen. Y por supuesto, como se han de imaginar, el deber que recién les envío hoy día, se trata de, en algunos casos, graficar margen de fase y margen de ganancia a partir del diagrama de Bode. Es decir, volver a los diagramas de Bode que usted ya aprendió a calcular con el deber de la semana pasada, ¿verdad? Y ahora a esos diagramas de Bode sacarle, como le acabo de enseñar, el margen de fase y margen de ganancia. ¿Preguntas, muchachos? Entonces, para el margen de ganancia se saca desde la línea de la recta cero, como que diría, hacia ahora. Choca el 180. Para sacar el margen de ganancia, tomas la curva de fase, la intersectas con 180, prolongas esa intersección hacia la curva de magnitud y miras cuánta magnitud le falta para llegar a 0 decibeles. ¿De acuerdo? Sí, y para el margen de fase lo contrario, ¿no? Lo De contrario. 180 hacia arriba. Tomas la curva de magnitud, lo intersectas con 0 decibeles, lo prolongas hacia la fase y le miras cuánto le falta para llegar o cuánto por encima de 180. Ok, gracias. Les repito. Sí, dime. Algo conceptual es que no me cuento mucho. Decimos que es positivo y concluimos que es estable. Y si es negativo, que es inestable. Es inestable no el entiendo sistema. mucho eso. Es inestable. Es porque el margen de ganancia y el margen de fase, es como su nombre lo dice. Es como si yo te dijese, ¿cuánto es el margen de aprobación? Digamos que tú aprobaste el curso. ¿Con cuánto se aprueba un curso en SPOL? Con 6, ¿verdad? Digamos que tú sacaste... Sí. Con 60, vamos a hacerlo. Digamos que tú sacaste 68. ¿Cuál fue tu margen de aprobación? 8. 8, ¿verdad? Cierto, tu margen de aprobación fue 8.
Digamos que el compañero B sacó 80. ¿Cuál fue su margen de aprobación? 20. 20. Y digamos que un compañero sacó 52. ¿Cuál fue su margen de aprobación? Menos 8. Menos 8. Se quedó, es inestable. ¿Sí me explico? Si el margen es negativo, el sistema es ¿qué? Inestable. Pero necesariamente tiene que ser un tanto magnitud y fase, o puede que se dé magnitud negativo y fase positivo. Basta que uno de los márgenes sea negativo, ya el sistema es inestable. Listo. Una pregunta, ingeniero. Sí, Cuando es por encima de los 0 decibeles, ahí es negativo. correcto. Cuando se mide por encima de los 0 decibeles es negativo, cuando se mide por debajo de los 0 decibeles es positivo. Y la fase es lo contrario, ¿verdad? Cuando se Aunque mide sea un por arriba. pedazo chiquito de arriba de 0 decibeles y bastante de abajo, igual sigue siendo inestable, negativo. Correcto, correcto. Ya, Alguien me gracias. pregunta por ahí en el chat, ¿qué pasa si hay 2 veces? Si pasa 2 veces por 0 decibeles o si pasa 2 veces por 180 grados. Siempre, esto ya me lo preguntaron la clase pasada, la respuesta es que se queda uno con el menor, ¿verdad? De hecho, ya lo vamos a ver, no sé si hoy o en la próxima clase, en un diagrama, en el mismo MATLAB, le pregunta si le calcula todos los márgenes o le calcula el mínimo. Entonces, el que vale, como quien dice, es el mínimo, ¿no? Entonces, si yo te digo otra vez con el ejemplo, ¿no? Que un muchacho, en este caso no sirve porque la nota es una sola, pero digamos que digamos que en el primer examen él sacó 62 y en el segundo sacó 70. El margen del primero fueron 2 puntos, ¿no? Y el margen del segundo fue 10 puntos. ¿Cuál será su margen total, su peor margen, su peor marca? Fue 2, o sea, el más pequeño, el que vale es el más pequeño, ¿sí me explico? El que está más peligroso de ser inestable, si lo quieren entender así. ¿De acuerdo? Ese es el que vale cuando hay varios puntos. Muchachos, ya estamos casi listos para entrar a los cálculos de los compensadores, que es el remate de nuestro curso, ¿verdad? Sin embargo, necesito mostrarles un par de indicadores adicionales importantísimos que se pueden obtener de los diagramas de Bode, y es el momento, y de la respuesta en frecuencia en general, ¿no? De los polares también. Y es el momento de hacerlo porque seguramente las especificaciones de diseño de los compensadores será en base a estas cosas. Entonces aquí va el primero. De hecho, unos los voy a mostrar a otros y otro es la lectura bonita que tenemos de esta semana, ¿verdad? Pero la primera dice, lazo cerrado versus transientes. O sea, ¿qué relación puedo sacar de las respuestas de lazo cerrado versus las transientes? Entonces, muchachos, este es el esquema en general que tenemos aquí, ¿verdad? Supongamos que su sistema en lazo cerrado es de segundo orden. Si su sistema en lazo cerrado es de segundo orden, y usted quiere decir que la función de transferencia TDS igual a CDS sobre RDS es el típico sistema de segundo orden. ¿Sí se acuerdan de esto, no? A ver quién se acuerda. ¿De dónde sacamos este dibujito, esta expresión que estoy poniendo ahorita? Sí, o que me escribo, ¿no? Omega n cuadrado sobre s cuadrado más 2 zeta omega ns más omega n cuadrado. ¿Sí se acuerdan de esa representación, muchachos? Sí. ¿O no? Esa es la forma estándar, ¿verdad? El modelo estándar de un sistema de segundo orden. A ver, muchachos, para llegar a eso como la función de transferencia, yo les digo que esta que estoy dibujando debió haber sido mi lazo abierto. Es decir, muchachos, mi GDS debió haber sido omega n cuadrado sobre S más 2 zeta omega n. ¿Por qué? Porque sin hacerles todo ese trabajo, ustedes saben que TDS sería GDS sobre 1 más GDS. Y si ustedes hacen la matemática con esta GDS, se van a dar cuenta que esta es la TDS resultante. Es facilita de hacer, pues, muchachos. Es omega n cuadrado sobre S al cuadrado más 2 zeta omega n S sobre omega n cuadrado sobre S cuadrado más 2 zeta omega ns. Yo creo que no tengo que hacer más matemática. Esto que está aquí resulta en esto que está acá, ¿verdad? Sí lo ven, ¿no? A ver, entonces, muchachos, esto que está aquí en la diapositiva es lo importante. Si esta va a ser mi función ¿de qué? Esa que está ahí, esa es mi función ¿de qué? ¿De qué? ¿Qué quiere decir LC?
Lazo cerrado. Quiere decir que esta que está aquí fue mi función original ¿de qué? Lazo abierto. ¿Estamos claros, muchachos? Usted va a decir, pero profe, usted, ¿cómo así me saca la de lazo abierto si usted siempre ha trabajado con el lazo cerrado? No, cuando, en todos los ejercicios que hemos hecho de BODE, ¿a quién hemos graficado en BODE? O en Nyquist. O sea, en respuesta de frecuencia, ¿a quién hemos graficado? Todo el sistema de lazo abierto. Exacto, hemos graficado el sistema de lazo abierto. Por eso es que necesito partir de aquí, muchachos, ¿no? De esta función de lazo abierto. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, pilas con eso que acabo de decir. Si ustedes encuentran el sistema del lazo cerrado, ¿verdad? Como lo está diciendo él allí. Y a ese sistema de lazo cerrado, este que está aquí arriba, le sacan la magnitud, pues ustedes, sin mayor cosa, van a coincidir conmigo que la magnitud de este señor es igual a omega n cuadrado sobre raíz cuadrada de omega n cuadrado menos omega cuadrado más 4 zeta cuadrado omega n cuadrado omega cuadrado. ¿De dónde sale esa vaina? Pues de reemplazar S igual J omega. No quiero hacerlo porque pierdo tiempo en matemática simple. Pero bueno, ahí va para que no se pierda. Esto es omega n cuadrado. Si S es igual a J omega, ¿no? Esto sería menos omega cuadrado, ¿verdad, muchachos? J 2 zeta omega omega n, ¿verdad? Más omega n cuadrado. ¿Sí están de acuerdo, muchachos? Con esto. ¿Y me siguen? Sí, profe. Y entonces esto es omega n cuadrado sobre omega n cuadrado menos omega cuadrado más j 2 zeta omega omega n. Eso es t, ¿verdad? Y si le saco la magnitud, pues la magnitud de la magnitud, y esto como es un vector, parte real y parte imaginaria, es raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. ¿Ya? ¿Sí vieron esa formulita, no? Esta es la teoría, y esto obvio no lo voy a hacer, que si yo cojo esta m, la llamemos a este amigo m, y lo elevo al cuadrado, y luego lo derivo con respecto a m, voy a obtener estas dos fórmulas que alguno de ustedes me debe decir que ya las vio antes. Espero que sí. Antes que ver la fórmula, a ver, hagámoslo del otro lado mejor, con gráfico. Ingeniero, pase lo que ya tenía escrito ahí para seguir copiando. La última, la parte final. Entonces déjame más bien hacer el dibujo. Y después paso el dibujo mejor. Lo que te quiero decir es que si yo hago o grafico esa respuesta en lazo cerrado, ¿verdad? Esta es la magnitud de T, J omega, o sea, M. Él dice, por ejemplo, que esto es 0 decibeles. Logaritmo de omega. Fíjense ustedes que yo voy a tener un máximo, ¿no? Es lo que él me está ilustrando aquí. Ese máximo, él dice que es 20 logaritmo del pico, del m pico, ¿verdad? Y que eso ocurrirá en la frecuencia que voy a llamar omega pico. ¿Cómo puedo encontrar ese máximo? Pues aquí está la función de m. Ese máximo lo encuentro derivando esto con respecto a omega, ¿verdad? E igualando a 0. Y él me da unas formulitas, si dicho ya las vimos antes, algunos de ustedes, como yo les decía, me la tiene que recordar. Por eso copio aquí el gráfico, pero ya pongo aquí la formulita. Las formulitas son, y aquí va a haber un premio para el que se acuerde de dónde vimos antes esta formulita. 1 sobre 2 zeta, raíz de 1 menos zeta cuadrado, y omega pico es omega n por raíz de 1 menos 2 zeta cuadrado. Muchachos,
Ustedes recordarán cuándo vimos esta formulita. Hace unas cuantas clases lo vimos. El ¿Quién se ajuste, acuerda? el ajuste de segundo orden. La frecuencia de resonancia, como dice Teddy también, ¿no? Sí, Profe, exactamente. Ese es el ajuste que tenemos para los sistemas de segundo orden. Pero también, como de hecho vino de la misma función, resulta ser que es el valor pico máximo del lazo cerrado. Pero entonces quiero que razonen esto, muchachos. A partir de la respuesta en lazo abierto y del cita del lazo abierto, ustedes van a poder derivar el pico del lazo cerrado. ¿Sí, muchachos? Ahí está la gráfica que les estaba haciendo yo. Recordarán ustedes, muchachos, que el cita se relaciona directamente ¿con quién? Como dice aquí la diapositiva. ¿Con quién se relaciona cita? Cita tiene una formulita que lo relaciona a cita ¿con quién? Sobre el nivel porcentual. El overshoot. Con el overshoot, con el sobrenivel porcentual, ¿verdad? Entonces quiere decir que si asimismo el M pico está relacionado con cita, tiene que haber una relación directa entre el pico máximo y el percent overshoot, ¿verdad? Y el sobrenivel porcentual. Es decir, fíjense ustedes que nos da una idea, ¿no? Que mientras más alto sea el pico de frecuencia, la resonancia del sistema en frecuencia, también será más alto el ¿qué? El sobrenivel porcentual del mismo, ¿no? Ahora bien, ¿Puede muchachos. repetir lo que acaba de decir, por favor? Que no lo escuché bien. Sí, el cita se relaciona directamente con el sobrenivel porcentual, mientras más alto sea el pico de frecuencia. ¿Qué es MP? ¿Qué es MP? El máximo pico de La frecuencia. margen de ganancia. No. MP es el máximo pico de frecuencia en lazo cerrado. Ya margen de ganancia quedó atrás. No hemos hablado ahorita de margen de ganancia. MP es el máximo pico de frecuencia del lazo cerrado, que lo mostré de aquí, que lo saqué de derivar igualar a cero, ¿no? Que tiene esta fórmula. Mientras más alto sea ese pico de frecuencia, más alto también será el overshoot. ¿Sí? Hay una relación entre ellos. Ahora, ya lo vamos a ver los conceptos básicos de los compensadores, pero se les voy adelantando la pastillita. Cuando uno hacía de compensadores en el plano S, eran fabulosos para diseñar un zeta y un omega n deseados, pero no eran tan buenos para reducir el error con el compensador de atraso, ¿verdad? Porque uno simplemente calculaba y decía, lo quiero mejorar en tanto, pero siempre es difícil con los métodos tradicionales fijar el error en un valor dado. Lo que es más fácil es decir, lo puedo mejorar 10 veces, lo puedo mejorar 20 veces. Pues resulta que cuando usamos los métodos de respuesta de frecuencia es todo lo contrario. Es fácil establecer el valor del error en algún punto. Y en cambio, vamos a tener que indirectamente determinar el sobrenivel porcentual y el sí. Entonces, muchachos, aquí les voy a dar una ayuda de cómo encontrar la relación de amortiguación desde el margen de fase. Relación de amortiguación, que la vamos a usar mucho en los ejercicios de diseño de compensador. A partir del margen de fase. Muchachos, esta es la parte también media abstracta de esta parte, de este curso, y ustedes necesitan hacer el deber y razonar un poquito la teoría con ustedes mismos porque es fácil confundirse. Muchachos, les pregunto yo, ¿de dónde calculo, de dónde saco yo el margen de fase? ¿De la curva de lazo abierto o de la curva de lazo cerrado? La de lazo cerrado. ¿Seguro? Esta que dibujaron, que de aquí sacaron margen de fase, ¿qué era esta? ¿Este era bode de quién? Ah, ese es el bode de lazo abierto. Exacto. Siempre el margen de fase y margen de ganancia se sacan a partir de la respuesta de frecuencia. ¿De qué? De lazo abierto. Se sacan pero en realidad son o determinan la estabilidad del lazo cerrado. Ese es el trabalenguas del control que ocurre en el uno y en el otro. A partir del lazo abierto, sacamos respuestas de qué? De lazo cerrado. Yo entiendo, eso puede ser confuso para algunos, ¿verdad? Porque uno grafica lazo abierto, pero las conclusiones que obtiene no son de lazo abierto, las conclusiones que obtiene son de quién? Lazo cerrado. Entonces, muchachos, resumen, porque yo no voy a hacer toda esta matemática que está en esta diapositiva.
Como es la función del lazo abierto, recuerden que hace un ratito dije esto, ¿verdad? Esas dos cosas que están aquí las dije hace un ratito. ¿Qué es GDS y qué es TDS? ¿Qué es GDS? ¿Esta G qué es? ¿Lazo abierto o lazo cerrado, muchachos? Billy dijo El lazo correcto. abierto, profe. Esta es la de lazo abierto. O sea que de aquí voy a sacar ¿qué, muchachos? ¿De G es que saco qué? Los márgenes. Los márgenes. Ya, no se me pierda. Entonces, si voy a sacar margen de fase, ¿qué tengo que hacer para sacar margen de fase analítico? ¿Fijo qué? ¿En cuánto? Para sacar el phi m, fijo la magnitud ¿en cuánto? En 1, ¿verdad? Y entonces ahí, por eso es que él hace esto que ustedes ven aquí en la diapositiva. Él dice que la magnitud G de J omega, y esto es solo derivación de la fórmula, yo no profundizo en eso, es igual a la magnitud de este vector. Y ya lo saqué hace un ratito. Omega m. Igualado a 1. Y allí él encuentra la frecuencia, muchachos, y encuentra la fase. Pero, esa fase que él encuentra, ¿verdad? Mejor dicho, esa fase que él encuentra es la fase total, ¿verdad? Entonces, para poder saber qué tan cerca está de 180 grados, él le resta los 90 grados. Entonces, aquí yo les puedo decir, encuentro, ¿sí? Y fase, y de allí se saca el margen de fase. Toda esta derivación está en la diapositiva y está en el libro. Yo jamás les voy a tomar en un examen, deríveme la función. Pero lo que sí es la expresión resultante que está allí. El margen de fase resultante va a ser igual a la tangente inversa de 2 zeta sobre raíz cuadrada de menos 2 zeta cuadrado más raíz de 1 más 4 zeta a la cuarta. Muchachos, creo que era... ¿Quién era que me preguntó hace un ratito si había una forma analítica para sacar el Sí, margen de fase? eso le pregunté, profe. Sí. Félix, Pues, sí, es. esta es la forma analítica de hacerlo, pero resulta que para hacerlo necesitas cita del lazo abierto, ¿no? ¿Y tú por lo general qué? Nos hablan del de lazo, el de la función transferencia de lazo cerrado. O sea, eso es lo que tú quieres derivar. Tú tienes la del lazo abierto, pero por lo general tú no tienes cita. Sí, tú puedes medir el margen de fase, pero no tienes el valor de cita del sistema, ¿verdad? No lo tienes. Ajá. Muy difícilmente lo tienes. Y la relación es no lineal, por eso no puedo hacerlo matemáticamente. Ahora, hay alguno de los científicos se dio cuenta de esto. Que si yo grafico, voy a graficar esa curva que ustedes, que les acabo de derivar. Derivación completa en el libro, muchachos, ¿sí? Y él dice que esta curva que ustedes están viendo allí, ok, vamos a suponer, mira, porque tiene una curvatura final importante. Vamos a suponer que esa curva que está allí, como lo está diciendo la diapositiva, es cita versus el margen de fase, ¿verdad? Entonces, nuestros amigos científicos se dieron cuenta de que parte de la curva, muchachos, se puede aproximar por una ¿qué, muchachos? ¿Se puede aproximar por qué? Es la real, que corresponde a esta función que está aquí, ¿verdad? ¿Y qué es esa línea azul, muchachos? Razonemos. Asíntota. Sí, es una aproximación lineal, pero por un tramo, ¿no? Sí, muchachos. Entonces, esto está en nuestro libro guía de Dorff, ¿verdad? Los científicos nos han calculado esto, ¿verdad?
que nosotros podemos decir que la relación de amortiguación es aproximadamente igual a 0.01 el margen de fase, es decir, en esta región. Pero esta aproximación es bastante buena, si ustedes, más o menos hasta que zeta es 0,7. O sea, la condición para esta aproximación es que zeta sea ¿qué? Menor o igual a 0,7. Muchachos, en la mayoría de nuestros ejercicios de compensación me van a decir, necesito que tenga un sobrenivel porcentual de ni sé qué, ni sé cuánto. Con esta fórmula mágica, presten la atención que esta es nuestra fórmula tal vez más importante. Con esta fórmula mágica, usted va a traducir un requerimiento de zeta de sobrenivel porcentual, de tiempo de pico, a un requerimiento de margen de fase. Entonces que usted va a diseñar en Bode, ¿me explico? Entonces usted va a diseñar un sistema para que tenga un cierto margen de fase, sabiendo que si tiene ese margen de fase, con esa ecuación que acabo de escribir, tendrá un cierto zeta, ¿verdad? Y con ese zeta tendrá un cierto sobrenivel porcentual, tiempo de pico, etcétera, etcétera. ¿Me explico, muchachos? No olvidarse de esta relación. Por supuesto, pregunta que se cae de madura para Kahoot también de hoy día, ¿no? Preguntas. Que lo vean en Puede grande. repetir el trabalengua del Muchachos, principio, profe, lo de la relación de amortiguamiento a partir de margen de fase. ¿qué les dice esa ecuación? ¿Qué les dice esa ecuación? Que zeta es 0.01 margen de fase, ¿verdad? Cuando tú vas a hacer un diseño y el dueño del proceso te dice, quiero que tenga un sobrenivel porcentual de 4%, ¿qué hacías tú? ¿Encontrabas qué? Sí, está. Zeta, ¿verdad? Y eso, cuando hacíamos diseño en el plano S, se traducía en una localización deseada de las raíces, ¿verdad? Pero ahora vamos a hacer diseño ¿dónde? ¿Dónde vamos a hacer diseño? El dominio en la respuesta de frecuencia. Vamos a hacer diseño con diagramas de Bode. Y en los diagramas de Bode, ¿qué se mide? Se mide el sobrenivel porcentual en los diagramas de Bode. Se mide la localización deseada de las raíces en el diagrama de Bode. Los márgenes. Se miden los márgenes. Entonces yo les digo, esta es la fórmula clave, la fórmula que les abre la cabeza. Porque como que nos ayuda a traerlo de un mundo al otro. ¿Sí me estoy explicando? Un requerimiento de zeta se convierte en un margen de fase. ¿Sí, muchachos? ¿Ya te queda más claro? Sí, profe, pero no me entendió lo que le pregunté. O sea, al principio te dijo que a partir del lazo abierto se encontraba la respuesta de frecuencia, creo, y a partir del lazo cerrado otra cosa. O sea, ahí hubo algo como que medio confuso. Sí, sí, y debo reconocer que esto debe ser una bofetada para el que lo ve la primera vez, ¿no? Yo ya tengo 32 años estudiando esto, así que ya no es bofetada para mí. Pero para el que lo ve por primera vez debe ser una bofetada, que lancen todo esto a la vez, y por eso es que existen los libros, y gracias a Dios ahorita los videos, para que lo vayan viendo con calma y lo vayan digiriendo de a poco. Pero a ver, tratando de ir al grano, resumido, ¿verdad? Nosotros partimos siempre de la función del lazo abierto, ¿cierto? Y a la que le sacamos el diagrama de Bode es ¿a quién? Es a la del lazo abierto. Y a quien le medimos margen de fase y margen de ganancia es a la del lazo abierto. Pero todo eso que medimos es ¿para qué? Para concluir con el DC. Para concluir sobre el lazo cerrado, para concluir sobre la estabilidad del lazo cerrado, para concluir sobre el desempeño en lazo cerrado. ¿Sí me explico? De hecho, lo mismo hicimos en lugar geométrico, ¿no? Entonces, por ahí es que iban, es la reflexión, ¿no? Pero realmente los gráficos que tenemos son todos de lazo abierto. De hecho, en la lectura vamos a ver la famosa carta de Nichols, que es la que cierra el eslabón que falta. O sea, cómo sacar la respuesta de frecuencia del lazo cerrado a partir de la del lazo abierto. Pero ese trabalengua me meto en el video, no aquí. Muchachos, vamos a hablar del ancho de banda del lazo cerrado del sistema. Cuando alguien les dice a ustedes ancho de banda, ¿qué se les viene a la mente? A ver, díganme, compartan conmigo. Un segmento de algo.
Los filtros pasivos, por activos. Personas que no son estudiantes de ingeniería como ustedes, en ancho de banda, sí ya piensan en Internet, la velocidad del Internet, ¿verdad? Que sí, que es una aplicación del ancho de banda, ¿verdad? En ingeniería eléctrica especialmente, el ancho de banda se define para nosotros como el lugar de contribución, hasta dónde contribuye un sistema. Y básicamente, eléctricamente hablando, los sistemas pueden, como eso lo discutimos la otra vez, amplificar señal o reducir señal, ¿verdad? ¿Cuándo un sistema amplificaba señal, muchachos? ¿Se acuerdan? Esto lo hablamos la otra vez. Si esto fuera un circuito eléctrico y le entran 5 voltios, ¿verdad? Si le salen 10 voltios de los 5 que entró, ¿verdad? Yo digo que él, ¿qué? Él amplifica. Pero si de los 5 voltios que él metió le salen 2 voltios, en lugar de amplificar, ¿el qué? Él reduce voltaje. Si yo doy más de lo que recibí, amplifico. Si doy menos de lo que recibí, reduzco. Muchachos, pues simple. La ganancia en este caso de arriba tiene que ser mayor que 1 y la ganancia en el caso de abajo tiene que ser menor que 1, ¿cierto? En decibeles no es 1, sino es ¿qué? Es 0 decibeles. Acá abajo, ¿qué? Abajo de 0 decibeles, ¿qué? Reduce. Y arriba de 0 decibeles, ¿qué? Amplifica o aumenta o mejora. Entonces, esa línea de 0 decibeles, muchachos, para nosotros es como el umbral, ¿verdad? Porque lo que está arriba de 0 decibeles es donde la función se hace ver. Y lo que está abajo de 0 decibeles, la función ya no se ve, ya desaparece. Si es un amplificador de audio, arriba de 0 decibeles se escucha esa frecuencia, es el ecualizador, ¿no? Se escucha el bajo, el alto, el agudo. Abajo de 0 decibeles no se escucha. Muchachos, llevándome este concepto para nuestra respuesta de frecuencia del sistema, supongamos que esta es la magnitud en decibeles de T. Vamos a ponerle T para que no se me confunda. T en decibeles. O sea, esto que estoy graficando aquí es ¿quién? Lazo cerrado. Matemáticamente se dice que el ancho de banda es la frecuencia, la conocemos como omega BW, es frequency de bandwidth, frecuencia del ancho de banda. Y decimos que el omega BW es la frecuencia donde la magnitud está 3 decibeles debajo de la banda principal. Si hablamos específicamente solo de amplificar y la banda principal es 0 decibeles, entonces decimos que cuando la ganancia es menos 3 decibeles, vamos a suponer que esto es 0 decibeles. ¿De acuerdo? ¿Por qué menos 3 decibeles? Porque 3 decibeles, alguien que tenga calculadora, ¿cuánto es el logaritmo de 1 sobre raíz de 2? 20 logaritmo de 1 sobre raíz de 2. Yo soy el que tiene calculadora. La raíz de 2. Logaritmo de esa cuestión por 20 es menos 3 decibeles. Cuando la ganancia es 1 sobre raíz de 2, decimos que hasta allí tengo la mitad de la potencia original. Ese es el famoso punto de media potencia. No es media magnitud, sino media potencia, por eso la raíz, o sea, un medio de la potencia. Ustedes saben que I cuadrado R, por ejemplo, es la potencia, entonces si eso es potencia en términos de la variable voltaje o corriente, será 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? Entonces, cuando la potencia es la mitad de lo que era en su banda principal, decimos que hasta ahí funciona bien el sistema. Más abajo de eso el sistema desaparece. Por eso es que matemáticamente el ancho de banda se mide cuando la magnitud baja 3 decibeles. Ahora hay un problema con el ancho de banda. Primero, ¿está claro el concepto de ancho de banda, muchachos? ¿Está claro el concepto? Ingeniero, ¿Dónde mide el ancho de banda? Muchachos. en la magnitud de menos 3 decibeles.
Ya, ahora vienen los trabalenguas que le gusta el compañero, ¿verdad? Pero ¿quién es el que tiene que estar 3 decibeles por debajo? ¿Lazo cerrado o lazo abierto? Ahí está. Quien tiene que estar por 3 decibeles por debajo es el sistema. ¿Y el sistema es el sistema de qué? De lazo cerrado. Lazo cerrado. Muchachos, cuando yo hable de ancho de banda, siempre entre paréntesis, como está mi diapositiva, cuando yo hablo de ancho de banda de un sistema, inherentemente, empíricamente le estoy diciendo el lazo. ¿Qué? Cerrado. Lazo cerrado. Cerrado. Ancho de banda, lazo cerrado. Entonces tenemos un problema. En los ejercicios que yo he hecho, yo no puedo medir de los diagramas de Bode el ancho de banda. ¿Por qué? Porque los diagramas de Bode que yo he graficado, todos han sido ¿de qué? De lazo abierto. De lazo abierto. ¿Y el ancho de banda se mide en qué? Lazo cerrado. Lazo cerrado. ¿Estamos claros? Muchachos, es una pregunta conceptual. Es más, ahorita les hablo del futuro. Se me van a resbalar en el Kahoot de hoy día por esto que acabo de decir. El ancho de banda se mide en lazo cerrado, pero la gráfica de Bode que hacemos en los ejercicios es de lazo abierto. Entonces yo del Bode no puedo medir directamente el lazo cerrado. Aquí les voy a dar unas técnicas que podemos hacer. Por ejemplo, uno de los autores dice esto que está aquí. A ver, ¿quién me quiere leer esto que está aquí? Lea. Un voluntario. El ancho de banda del lazo cerrado es igual a la frecuencia en la cual la respuesta de magnitud del lazo abierto está entre -6 y -7.5 decibeles. Si la fase del lazo abierto está entre -135 grados y -225 grados. Ese es un pequeño truco práctico que nos ha dado uno de los autores, ¿verdad? Para tratar de aproximadamente estimar qué a partir de qué, muchachos. El ancho de banda a partir de la gráfica de Bode. Que es de lazo abierto, ¿no? Exacto. Entonces, en muchos ejercicios, por si acaso ustedes se topan por ahí en los libros, habla del numerito en los 7 decibeles. Y muchos se quedan fríos y dicen, profe, yo no entiendo por qué en este ejercicio ellos calculan el ancho de banda a -7 decibeles. ¿Quién me explica por qué? Esta es pregunta de Kahoot. Esta es pregunta de Kahoot hoy día. ¿Por qué grafican el ancho de banda a -7 decibeles? ¿Por qué creen que lo hacen? Como el punto medio, ¿qué? No, ¿por Entre qué? los dos. Porque lo que usted grafica siempre es ¿qué? Es lazo abierto. Lazo abierto. Entonces lo que él está diciendo aquí es que la frecuencia del lazo abierto a -7 decibeles más o menos se va a parecer al ¿qué? Si se cumplen esas condiciones, ¿al qué? Al ancho de banda. En algunos ejercicios, cogemos el Bode de lazo abierto, encontramos la frecuencia donde la magnitud es -7 decibeles y esa frecuencia decimos que es una aproximación del ancho de banda y es por esta representación. ¿Por qué no lo hacemos en la de -3 decibeles? Porque el concepto de -3 decibeles aplica ¿a quién? A la respuesta de frecuencia de lazo cerrado y nosotros la que tenemos es la respuesta de frecuencia de lazo abierto. También el libro nos muestra estas formulitas por si acaso queremos sacar el ancho de banda preciso a partir de indicadores. Por ejemplo, esta fórmula que tal vez es la más conocida, me calcula el ancho de banda a partir de zeta. Esta otra me lo calcula a partir de zeta y del tiempo de estabilización, y esta otra fórmula me lo calcula a partir de zeta y el tiempo de pico. Esta era, perdón, zeta y frecuencia natural. Entonces puede servirnos como para hacer una mejor estimación del ancho de banda a partir de los valores experimentados. ¿Sí? Preguntas, muchachos. No se olviden de estos indicadores que acabamos de estudiar porque los vamos a necesitar en algunas de nuestras representaciones. A ver. Otras cositas breves. Bueno, esta parte de las diapositivas que vienen ahorita, de las 74 en adelante, son las que se van, los círculos M, son las que se van a la virtual, ¿verdad? Que les mando hoy día el video, ¿no? Pero por eso es importante que bueno que no la hayan leído ahora, no hayan hecho el video todavía, porque para entender ese video era importante recibir la clase hasta este punto, ¿verdad? Si no, queda desconectado. Hablemos muy brevemente de qué pasa si un sistema tiene retardo de tiempo. ¿Qué pasa si un sistema tiene
retardo de tiempo. Muchachos, normalmente ocurre el efecto del retardo del tiempo cuando hay un retardo entre la señal de comando y el inicio de la respuesta de salida. O sea, si lo quieren ver gráficamente, un sistema, digamos que hay una respuesta al escalón, ¿verdad? Eso es, la entrada es un escalón y la salida CDT es esta que está aquí en rojo. Este es un sistema sin retardo. Sistema con retardo, en cambio, tiene esto que ustedes ven aquí, ¿verdad? Es decir, aquí no hay, en este pedazo de tiempo, no hay ¿qué? No hay respuesta. Es como que si el sistema comienza tarde a reaccionar. ¿Sí me explico, muchachos? Es importante que usted no confunda el retardo con la transiente. Esto que está aquí es una transiente, o sea que reaccione lento. Eso es una cosa. ¿Cuál es la característica de un retardo? Que primero, ¿qué? Tiene que no haber respuesta y de ahí comenzar la respuesta con transiente. ¿Cuándo ocurre eso? De algunos de los ejemplos que vimos, por ejemplo, en los sistemas de refrigeración. Supóngase que... Que el tiempo muerto, profe. Ajá, el tiempo muerto. Un sistema de refrigeración depende de que haya un líquido que llene una tubería, un líquido frío, un líquido caliente, hasta que llegue al radiador, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si esa tubería es muy larga y el sistema está vacío, hasta que el líquido llegue al radiador y comience a enfriar o comience a calentar, habrá un pequeño tiempo, una banda muerta, ¿verdad? Entonces, ese es un retardo. En este ejemplo, el retardo decimos que es T. ¿Ok? No es lo mismo que la respuesta transiente. El retardo, pues, ustedes saben, en Laplace matemáticamente se puede representar según las propiedades, ¿verdad? Vamos a decir que este G' de S es igual a E a la menos ST por G de S, ¿verdad? Sí, o sea, donde T vendría a ser el retardo en segundo. Como vamos a ver aquí muy brevemente, si yo hago respuesta de frecuencia, yo me puedo dar cuenta enseguida de que hay un retardo. Por ejemplo, yo puedo decir que esto es igual a E a la menos J omega T por G de J omega, ¿verdad? ¿Cierto? Y bueno, vamos a suponer, para que usted lo entienda, que el G de J omega anterior tenía una magnitud M y una fase phi. O sea, este era el G sin retardo. Y este de acá es el G con retardo. Entonces, resulta que el G de J omega es igual a M por E a la J phi menos omega T, ¿verdad? ¿Sí o no, muchachos? Prima, para que no se confunda. Ese que está aquí es el sistema ¿qué? Retardo, ¿verdad? Entonces, de aquí yo me doy cuenta, muchachos, que la magnitud de G sin retardo es igual a ¿qué? A la magnitud con retardo de la prima, ¿no? La magnitud, ¿qué, muchachos? La magnitud sin retardo y con retardo, ¿qué? Es M mismo, ¿no? No cambia, ¿no? Pero la fase, ¿qué? La fase de G era phi, mientras que la fase de G' es phi menos omega T. Es decir, la fase sí cambia, ¿no? Primera conclusión, cuando hay un retardo de tiempo, ¿qué podemos decir de los diagramas de Bode? Muchachos. Cuando un sistema tiene retardo, ¿qué podemos decir de los diagramas de Bode de magnitud y fase? ¿Qué pasa con la magnitud? La de fase cambia. La magnitud no cambia y la fase cambia. Ahora, lo más interesante es que el cambio en fase es un cambio lineal en omega, ¿verdad? Es un cambio lineal en omega, como lo está tratando de ilustrar esta
Porque la fase prima es igual a la fase original menos omega t. ¿Sí? O sea, vamos a tratar de ilustrar lo que él está tratando de decir con este sistema, ¿verdad? Él está tratando de decirnos que, qué sé yo, si esta era la roja con retardo, la azul sin retardo. Me está tratando de decir que la magnitud, ¿qué? No cambia, pero la fase sí cambia. Por ejemplo, si la sin retardo era una atenuación ahí simple, la con retardo va a ser mucho más pronunciada, muchachos. Vamos a suponer que esta es la línea de menos 180. Esta es la línea de 0 decibeles. Entonces, lo que él me está diciendo, muchachos, es que fíjense lo que va a pasar con el margen de fase. ¿Cómo se medía el margen de fase, muchachos? ¿Cómo se medía el margen de fase? Muchachos, ¿cómo se medía el margen de fase? Cuando la magnitud es igual a 0 en decibeles. Cuando la Esa es la magnitud regla. es 0 decibeles, ¿cuánto por encima de cuánto? Por encima de 180. Está la fase, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que, ¿qué creen que le pasa al margen de fase por culpa del retardo? ¿Aumenta o disminuye? Miren, aquí está el margen de fase del sistema azul sin retardo. Sería todo eso, ¿no? Y en cambio, aquí está el margen de fase del sistema prima que tiene retardo. Entonces, un efecto del retardo en el margen de fase, muchachos. Aumenta el margen. No aumenta, pues. Con retardo, rojo. Ah, perdón, sí. El margen de fase disminuye por el retardo. Que el margen de fase del día disminuido significa que se vuelve más estable o menos estable. Que el margen de fase disminuya significa que se volvió más estable o menos estable. Menos. Menos estable. Menos estable. Menos estable, ¿verdad? O sea, tiene más riesgo de ser inestable. Y recuerden, aquí tenemos algunas curvas que lo demuestran. Si el margen de fase se hace pequeño, ¿verdad? Me da pereza regresar. Si el margen de fase se hace pequeño, aquí está. ¿Qué pasa con cita? ¿Qué pasa si el margen de fase se hace más pequeño? ¿Qué pasa con cita? ¿Se hace más grande o se hace más pequeño? Chachos, esto es una pregunta sencilla. Si el margen de fase se hace más pequeño, ¿qué le pasa a cita? También se hace más pequeño. También se hace más pequeño. ¿Y qué pasaba cuando cita se hacía pequeñito? ¿Comenzaba qué? Más sobre nivel porcentual y más qué? Oscilación. Más oscilaciones, ¿verdad? Entonces, el retardo siempre tiene, los retardos siempre tienen un riesgo en la estabilidad del sistema, un riesgo importante en la estabilidad del sistema. Aquí un pequeño análisis exploratorio, donde trato de demostrarles lo que acabo de decir, a través de una simulación. Por ejemplo, en este ejemplo, dice, si se tiene un retardo de tiempo de 1 segundo, para este sistema que ustedes ven aquí, ¿verdad? Primero dice, grafique los diagramas de bóveda de magnitud y fase del sistema con y sin retardo. ¿Sí? Miren. Y aquí está más o menos lo que yo les mostré, ¿no? ¿Qué pasa en la magnitud, muchachos? ¿Qué pasa con la magnitud? Es la misma. La misma. Misma magnitud. ¿Y qué pasa con la fase? Entre sin retardo y con retardo. ¿Qué Eso se consideran? cambia. Se va hacia abajo, ¿no? Pero ¿por qué se va así con esa pendiente? Porque si ven la fórmula, muchachos, ¿se acuerdan la formulita? Si ven la fórmula,
La fase con retardo es igual a phi menos omega t. Y acuérdense que el eje de las x es el logaritmo de omega. Es decir, es como que si yo le pongo una pendiente negativa, ¿no? Por eso se dice que los sistemas con retardo son sistemas de fase no mínima. No sé si ustedes se acuerdan, pero para diagramas de fase casi siempre, si hicieron el deber saben lo que estoy hablando. Para diagramas de fase casi siempre la fase termina en alguna constante. Si hicieron el deber, ¿se dieron cuenta? Que la fase termina con pendiente cero casi siempre, ¿se dieron cuenta? Sí. Sí. ¿Creen que va a pasar eso si hay retardo? No. Si hay retardo, seguramente el sistema se va a quedar con pendiente, ¿no ve que es menos omega t? Y por lo tanto la fase ya no tendrá un mínimo. Por eso muchas veces a esos sistemas con retardo se los conoce como sistemas de fase no mínima. Dice la pregunta, muchachos. Para el sistema con retardo encuentre el rango de K que permita la estabilidad. Y yo sí quisiera que ustedes repasen bien esto, ¿verdad? Fíjense que aquí, estos puntos los saca nuestro amigo MATLAB, ya lo van a hacer, me imagino, no sé si todavía les queda alguna práctica en el laboratorio. Pero usted le da doble clic a la gráfica de Bode y él le calcula los márgenes de fase y márgenes de ganancia. Y miren que ahí está lo que hoy día les expliqué, cómo calculan los márgenes. Por ejemplo, el margen de ganancia. Lo que hace es que intersecta la fase con ¿qué? Con menos 180. 180, la prolonga y aquí mide, pues, ¿no? Y ahí es que él le dice, gain margin es ¿cuánto? 20.4. ¿Y cómo calcula el margen de ganancia? Lo contrario, ¿no? El margen, perdón, ese es el margen de ganancia. ¿Cómo calcula el margen de fase? Intersecta con 0 decibeles y aquí me mide por encima de 180 el margen de fase. Miren, él tiene un margen de ganancia de 20.4 decibeles. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, muchachos, que él tiene 20 decibeles para ser estable. Si el diagrama lo hice, revisen por favor este ejercicio resuelto, si el diagrama lo hice con ganancia 1 y mi margen de ganancia es 20.4 decibeles, yo puedo multiplicar ese 1, reconvirtiéndolo a número real hasta por 1047 y el sistema seguirá siendo estable. Por lo tanto, el sistema es estable entre K0 y 1047. Perfecto. Ahora, haciendo este mismo cálculo para el sistema sin retardo, fíjense ustedes que el margen de ganancia, lo que les estaba mostrando, es mucho más grande, y por lo tanto la ganancia para estabilidad ahora puede llegar hasta 109. Es decir, los retardos no son buenos, ese es mi mensaje. Los retardos no son buenos desde la perspectiva de la estabilidad. ¿Ok, muchachos? Yo creo que es un buen punto para cerrar la clase. La próxima clase tenemos dos clases claves, muchachos. Un día vemos el compensador de atraso, que es el día lunes. Un día vemos el compensador de adelanto, que es el día miércoles. ¿Ok? Y así la vamos a dividir. ¿Sí, muchachos?